2019 fueron alrededor de 3,000 millones de pesos en pérdidas a raíz de los bloqueos, y para el 2020 más de 4,125 millones de pesos. Y si estamos considerando que México tiene más de 175,526 carreteras pavimentadas, kilómetros de carreteras pavimentadas, que es el equivalente a recorrer 4.4 veces la circunferencia de la Tierra, vaya dato tan interesante. Pero vamos a platicar a profundidad acerca de esto, las consecuencias de los bloqueos, el costo que implica para el usuario, para el concesionario. En fin, le agradezco mucho a Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, que nos acompaña hoy aquí en Mega Noticias. Marco Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muy agradecido por permitirme estar en tu espacio. Gracias. Oye, gracias por estos minutos. A ver, hay uno de los grandes temas que padecen las carreteras de nuestro país y lo sabemos perfectamente bien, los bloqueos carreteros, que no nada más son un ilícito, sino también en muchas ocasiones representan un dolor de cabeza para los usuarios, inclusive para los propios concesionarios. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Por qué tales bloqueos? ¿Qué me dicen ustedes desde esta perspectiva de la asociación? Es correcto. A ver, es lo que incluso el presidente de la República se ha referido como el fenómeno del huachicol carretero, que tiene dos vertientes desde mi punto de vista. La primera es la de la toma de casetas, cuando algún usuario, bueno, nosotros como usuarios circulamos por estas vías de comunicación, llegamos a una plaza de cobro y esta está tomada por grupos de 30, 40 personas que a cambio de una cantidad nos permiten continuar nuestro camino, ¿no? Esto pues es un fenómeno que adquirió mayor fuerza durante el 18, 19 y 20 y que afortunadamente a través de diversas acciones emprendidas por la autoridad federal en conjunto con las autoridades estatales ha logrado disminuir significativamente en el último año. Y la segunda vertiente, digamos, es la de evasión de peajes, que es cuando un vehículo se acerca a la plaza de cobro y, por ejemplo, con el propio coche rompen la pluma o se baja uno de los tripulantes del vehículo, abre esta y se siguen sin pagar el peaje. Ambas vertientes representan riesgos muy importantes desde el punto de vista económico. Cada vez que se paga un peaje, pues la operadora de esa vía de comunicación paga a su vez impuestos sobre la renta, impuestos sobre lo agregado, paga una contraprestación, es decir, al final de cuentas, cuando se paga peaje, el Estado mexicano está recibiendo un ingreso por estos pagos, ¿no? Y cuando no se paga peaje, entonces, pues hay una afectación efectivamente para el concesionario, pero también para el Estado mexicano, es decir, se está minando la capacidad del Estado mexicano para obtener estos ingresos y por consiguiente para llevar a cabo sus tareas más fundamentales, como puede ser la de proveer salud, proveer educación, proveer seguridad pública a la población, ¿no? Preguntarte algo, porque mencionas sí. una parte interesante que me llama poderosamente la atención y dices, esta situación tendió a incrementarse durante el año 2019-2020 y entonces está sucediendo más en este sexenio que en los sexenios anteriores, ¿y a qué se debería? A ver, también es importante señalar que este es un fenómeno relativamente nuevo. 2017 es el punto de inflexión en lo que toca a la toma de casetas con el famoso gasolinazo que tú recordarás. A partir de ese año se empiezan a tomar casetas con mayor frecuencia. En 18, antes de la elección presidencial, se incrementa significativamente y después 19 y 20 particularmente en el contexto de la pandemia, pues toca su punto más alto. Ahora, te mencionaba de una serie de acciones que se han emprendido que afortunadamente hemos logrado controlar de manera importante esta problemática. Por ejemplo, hace apenas un mes, el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 33 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que primero reconoce la existencia de este fenómeno relativamente nuevo, segundo establece penas que van hasta 7 años para quienes cometan el delito de tomar casetas, e introduce un concepto muy importante que es el del lucro, este famoso boteo que ejemplificaba al inicio de la entrevista. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de no penalizar la protesta social, sino de castigar a quienes están lucrando, a quienes están haciendo un negocio de la extorsión hacia los usuarios, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, pues mira, sí, los primeros 2 años fueron muy complicados, pero afortunadamente la incidencia ha reducido significativamente y al día de hoy lo que te puedo decir es que en lo que toca toma de casetas, los focos rojos están muy focalizados, tal vez en la autopista Cuernavaca-Acapulco, tal vez en algunos lugares de Michoacán, entre otros.
El problema que ahora se nos está incrementando de manera importante es el de la segunda variante, el de la evasión de peajes. Aquí calculamos en la asociación que alrededor de 18 o 19 millones de vehículos evadieron peajes en el último año. Y esto representa también estas problemáticas en términos de seguridad vial, en términos en términos financieros para las propias operadoras y por supuesto para el Estado mexicano. Y permítanme recalcar el tema de la seguridad vial. Cuando se va de peajes y estas personas se bajan y están caminando por los accesos a las plazas de cobro, pues genera un riesgo importante incluso para sus vidas. A ver, esto ha representado ya incluso accidentes importantes en donde se han visto desafortunadamente involucrados usuarios que no cometen esta conducta indebida y operadores nuestros. Tenemos vías de comunicación en donde cada semana, por ejemplo, resultaba atropellado un operador por la imprudencia y el mal accionar de parte de estos personas. Por ejemplo, el circuito exterior mexiquense. Ahí hemos enfrentado una problemática. Qué bueno que lo mencionas. Espérame, porque me llama mucho la atención que en días pasados empezaron con la implementación de los famosos ponchallantas, justo ahí en el circuito exterior mexiquense, porque era una constante. Oye, y a mí sí me sorprende que de pronto llega la gente con todo este cinismo, con toda la desfachatez, con permiso, mueven la pluma y se pasan. ¿Cuál es el balance que tienen hasta este momento? Y hablando tanto de pérdidas económicas, ¿a cuántos ya les tocó que se poncharan las llantas? Pues la verdad, por el gandallismo, ¿no? Por quererse volar esta caseta. ¿Cuántas víctimas del ponchallantas van a este momento? Así es, permíteme rápidamente contextualizar la instalación de este dispositivo. Primero, la evasión de peajes huachicol carretero. Segundo, la gran mayoría de los usuarios se comporta debidamente en estas vías de comunicación, paga su peaje, conduce respetando los límites de velocidad, no habla por celular. Es un porcentaje mínimo, es muy pequeño, pero que desafortunadamente está incrementándose y que a pesar de ser un porcentaje mínimo está generando una problemática muy importante en los términos que ya mencioné. Y tercero, esta medida corresponde a una serie de acciones que se están tomando en conjunto con la autoridad para atender la problemática de la evasión de peajes. Por ejemplo, campañas de concientización. Es muy importante que los usuarios sepan que cuando cometen esta conducta indebida están afectando al resto de los usuarios, están afectando a quien opera, mantiene y conserva estas vías de comunicación, está generando una afectación, como decía, al Estado mexicano y por consiguiente a la propia sociedad. Segundo, que están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas. Como te mencionaba, teníamos incidentes prácticamente todas las semanas en donde había atropellados o había colisiones entre vehículos que estaban evadiendo peaje, ¿no? Tercero, estamos buscando también adecuar el marco regulatorio existente para poder atender de mejor manera esta problemática. Y finalmente, pero no por eso menos importante, es más, yo diría que como prioridad, lo que estamos buscando con esta serie de acciones en su conjunto es modificar conductas antisociales. Ese es el gran interés de instrumentar este tipo de conductas. Ahora, me preguntabas por los resultados. A ver, creo que han sido muy buenos y creo que precisamente han sido muy buenos porque hemos logrado empezar a modificar estas conductas antisociales. Si no me equivoco, entiendo que alrededor de 9 vehículos han sufrido ponchaduras, pero también es importante señalar que antes de llegar a la caseta hay anuncios señalando que estos dispositivos están instalados. Cuando se pasan la pluma empiezan a sonar alarmas y este dispositivo además está instalado 11 metros de la pluma. Es decir que, y perdón que lo diga con esa franqueza, pero que quien cae en el dispositivo es porque verdaderamente quiso caer. Afortunadamente, repito, han sido un porcentaje, pero que se aproxima a cero de los que han caído en este dispositivo. Y afortunadamente hemos logrado un cambio de conducta, por lo menos se empieza a notar en estos primeros días de funcionamiento, entre este porcentaje mínimo de usuarios que cometía esta conducta indebida. Claro. Ahora, dime una cosa. Hablábamos también del tema del bloqueo de las carreteras, ¿no? Sí. Y mencionabas, esto ya se está convirtiendo en un huachicoleo y se sabe que también de pronto llega a haber intereses políticos y demás cuando la gente opta por este tema, ¿no? Cuando opta también, pues, hasta cierto punto por extorsionar a la gente que está transitando por estas casetas, de manera, pues, conforme a la ley, ¿no? Que están cumpliendo con pagar este impuesto, que están cumpliendo con pagar esta cuota para poder atravesar por las casetas.
¿Ha mermado esta situación o sí se ha reducido, no nada más por la aplicación de la ley, sino también por la presencia de la Guardia Nacional? Porque lo vimos, ¿no? Hubo un cambio, desapareció la Policía Federal, se empezó a implementar ese tema de la Guardia Nacional. ¿Viste alguna modificación importante en este sentido? Claramente y de manera significativa, sobre todo en el 21 y lo que va del 22, insisto, por estos cambios que realizó el Congreso y sobre todo que es uno de ellos. Por la instrumentación del programa Caseta Segura, encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Guardia Nacional y los gobiernos estatales. Entonces, este programa ha sido muy efectivo. Por ejemplo, en algunas tomas complicadas que tuvimos en estados como el de México, como Sinaloa, como Nayarit, como Jalisco, incluso a principios del 21, funcionó muy bien y permitió, la verdad es que de manera muy rápida, recuperar la operación habitual de estos plazas de cobro. Entonces, para nosotros ha sido fundamental este programa. También en coordinación con la autoridad federal, con las propias autoridades estatales, hemos logrado afinar las estrategias jurídicas, lo cual nos ha permitido en los últimos meses judicializar varios casos. Esto también es importante, a fin de cuentas se manda un mensaje claro de que la ley se está aplicando y pensamos que una vez que esta reforma a la que hacía yo referencia hace unos minutos entre en vigor, estamos a unos días de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues también pensamos que va a ser un parteaguas que nos va a permitir atacar con mucho mayor fuerza esta problemática. No, bueno, y es que es una problemática que termina afectando a todos, ¿no? Termina afectando al sector comercial, termina afectando también a los usuarios, a las personas que circulan día a día por estas carreteras, a ustedes como concesionarios. En fin, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias, mantengámonos al habla. Al contrario, estamos a la orden y con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Nosotros